Te adoramos, Dios. Aleluya. Aleluya. Grande Dios, todopoderoso Dios, grande Dios nuestro, aleluya, te adoramos, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, digno eres tú de suprema adoración, de suprema alabanza, Señor, gracias por tu mano poderosa moviéndose, Señor, en la vida de nuestros hermanos, por tus testimonios, por tu poder, en verdad, Señor, como tu palabra dice, tú eres el mismo, tú no has cambiado, Señor Jesucristo, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Señor, gracias por habernos convocado en esta mañana, Señor, a disfrutar de tu presencia, a poder, Señor, tocar tu corazón con nuestra alabanza, con la alabanza, Señor, que brota de nuestra vida. Señor Dios grande, Dios poderoso, te agradecemos, oh Dios mío, por ser tu pueblo, por ser tus hijos. Te agradecemos por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, por la vida que nos has dado a través de tu sacrificio, por la vida del Espíritu Santo en nosotros, Señor, por la vida del Espíritu Santo en la iglesia, Señor, porque esperamos todo de ti y porque no necesitamos de nadie más, Señor, somos tus hijos. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, porque fortaleces nuestro corazón con la vida de Dios, Señor, con la vida de tu Espíritu. Gracias, Dios, queremos rogarte en esta mañana en el nombre de Jesús, que tú derrames de tu gracia abundante sobre nuestro corazón, para poder, Dios mío, todavía escuchar en este tiempo tu palabra, para escudriñarla juntos, Señor, para comprender, para aprender lo que quiera tu palabra decir a mi corazón y al corazón de mis hermanos en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, para caminar como conviene, para andar, Señor, como es digno de Dios. Padre, gracias, alcánzanos de tu gracia, de la sabiduría de Dios, en el nombre de Jesús, y glorifícate, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, Señor, en este tiempo, Dios, en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Pueden tomar asiento. Quisiera volver a Efesios capítulo 4 y con la ayuda de Dios poder concluir estos pensamientos a través de los cuales la palabra de Dios nos está hablando en estas últimas semanas. Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 3 de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 3 en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Así que, mis amados, ya venimos hablando con la ayuda del Señor, con la gracia que el Señor nos permite tener. Venimos hablando de este pasaje del cual el Señor Jesucristo nos enseña, sí, algunas cosas que son importantes para la vida espiritual y para la vida espiritual de la iglesia. Llegamos así entonces al tercer punto de lo que habíamos llamado, de lo que la Biblia llama el andar como es digno del Señor, el andar como es digno de nuestra vocación, sobre la cual el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso. Sí, habíamos leído que comienza el capítulo 4 diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencias los unos a los otros en amor. ¿Sí? Efesios 4 del 1 y 2. Así que habíamos procurado desarrollar con la ayuda del Señor en días pasados estos dos puntos, estos dos fundamentos previos al versículo 3, que nos hablaban de andar con toda humildad y mansedumbre. Si usted recuerda, con la ayuda del Señor desarrollamos ese tema.
y que nos hablaba de también soportarnos los unos a los otros con paciencia y en amor. Y habíamos aprendido de parte de la palabra de Dios que estos puntos eran fundamentales para sostener la comunión de la iglesia, mis amados. Y no es casualidad que estos dos puntos el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través de su siervo Pablo, los mencione antes de hablar de la necesidad de guardar la unidad del Espíritu. El versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y nosotros habíamos logrado comprender, mis amados, que esto habla de una vida transformada, de una vida convenientemente tratada por Dios y de un llamado espiritual que nos ha capacitado para andar con humildad y mansedumbre y para soportar, para sostener, para ayudar a nuestros hermanos en sus debilidades, en sus necesidades, no solo con paciencia, sino en el amor de Jesucristo. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? Así que dice Pablo aquí en el versículo 3, dice el apóstol a la iglesia de Éfeso, y nos dice la palabra a nosotros: sean solícitos, responsables, presurosos en conservar, en velar, en estar atentos a guardar la unidad de la iglesia en el Espíritu. A eso se refiere cuando habla de la unidad del Espíritu. Y el versículo 4.6 lo amplifica el apóstol Pablo, dice: un cuerpo y un espíritu como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí? Así que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, está diciendo el apóstol, porque hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Es decir, nada está separado, nada corre por su cuenta. La iglesia está perfectamente unida al Dios y Padre de todos. ¿Sí? Hay un solo vínculo y todo lo que Dios nos ha dado a través de Cristo pertenece a la iglesia y todo está en perfecta unidad. Por eso está diciendo Pablo, sí, un solo cuerpo, una fe, una esperanza, un bautismo, un solo Dios. Todo esto nosotros creemos que estaba muy claro en el corazón de aquella iglesia, de los hermanos de Éfeso. Y hermanos, nosotros también creo que lo tenemos muy claro en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos muy claro que somos un cuerpo, que hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, que tenemos todos una misma esperanza conforme a nuestro llamamiento, que hay un solo Señor, que es Jesucristo, una misma fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos nosotros, sobre todos los que hemos creído y hemos aceptado al Señor Jesús. Es decir, somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, el Padre que está sobre todos, que es por todos y en todos, como dice la palabra de Dios. Así que creo que todo eso lo tenemos muy claro, mis amados hermanos, pero hay un punto fundamental que es el versículo 3, que el apóstol Pablo, la palabra de Dios, nos habla de algo que es muy profundo, que es verdaderamente un fundamento, que debe ser un fundamento de nuestra vida y un fundamento de la iglesia. Es mantener, cuidar, velar, guardar la unidad en el Espíritu. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y muchas veces pensamos en el trayecto, en el caminar de la iglesia, en la problemática de la iglesia, si usted me permite el término, decimos: ¿por qué nos cuesta tanto la unidad? ¿Por qué nos cuesta tanto andar en unidad? ¿Por qué cuesta tanto la unidad de la iglesia? Sí, mis amados. Y hermanos, con la ayuda del Señor quisiera que podamos aprender o clarificar, porque yo creo que ya lo hemos aprendido, algunos conceptos, que podamos tener en claro algunos conceptos de la palabra de Dios. Veo que a veces nosotros decimos, hermanos, tenemos que estar en unidad, ¿sí? Y a veces nos invitamos y vamos a tomar un té a la iglesia, vamos a hacer una reunión, vamos a pasarla lindo porque hay que estar en unidad, ¿sí? ¿Sabe, hermano? La unidad de la iglesia no hay que hacerla. La unidad está hecha.
La unidad de la iglesia es un hecho consumado. Así que nos equivocamos si decimos que esta iglesia u otra iglesia o aquella iglesia no está en unidad. La iglesia está unida en el Espíritu Santo y está unida en el Espíritu a los ojos de Dios. Sí, mis amados. La unidad de la iglesia es un hecho consumado. Nos equivocamos si decimos que no hay unidad en la iglesia. De hecho, cuando el Señor venga, se va a llevar a su iglesia y va a ser una iglesia unida, perfectamente unida al Señor en el Espíritu Santo. Cuando esta iglesia la venga a buscar al Señor, el Señor se va a llevar a esta iglesia. ¿Y qué va a encontrar delante de sus ojos? Una iglesia que está unida en el Espíritu Santo. Por lo menos los que el Señor se lleve van a estar unidos. Porque Dios no se va a llevar a una iglesia que no está unida. ¿Se entiende esto? Así que la unidad no es un hecho que nosotros tenemos que esforzarnos y comenzar a... No, la unidad es un hecho consumado. Así como la salvación por Cristo es un hecho consumado. ¿Es así? ¿Amén? ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Consumado es. Así como la salvación y la victoria de Cristo en la cruz es un hecho consumado, hermanos, la unidad de la iglesia es un hecho consumado, terminado, concluido por Dios a través de Cristo. Estos son conceptos que tenemos que tener en claro, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Por qué está unida la iglesia? Porque Dios envió sobre ella el Espíritu Santo. No hay forma de que no haya unidad en la iglesia, porque sobre la iglesia está el Espíritu Santo. ¿Se entiende, mis amados? Si vamos al Evangelio de Juan, tenemos testimonio de lo que el Señor dijo respecto del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice el Señor, le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De qué está hablando el Señor? Del Espíritu Santo. Si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes, pero si yo me fuese, se los enviaré. ¿Esto pasó? Amén, pasó. El Señor se fue, resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, exaltado a la diestra de Dios, envió sobre la iglesia el Espíritu Santo. Juan 14, ahí cerquita, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor, Juan 14, 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Dónde está el Espíritu? En nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu? En nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu? En la iglesia. Amén, mis hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo está en la iglesia y está sobre la iglesia. Y la persona del Espíritu Santo es absolutamente indivisible. El Espíritu no se puede dividir. El Espíritu Santo no se puede partir en pedazos, permítame el término, ¿sí? Y que cada uno se lleve un pedazo y ande como quiera. De ninguna manera. La persona del Espíritu Santo fue dada a la iglesia y sigue siendo una persona que está sobre la iglesia y como tal no puede experimentar ninguna división. Por eso decimos, la iglesia, desde que Cristo envió el Espíritu sobre su iglesia, la iglesia está unida en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo habla de guardar la unidad, no de hacer la unidad. Nosotros a veces confundimos, hermanos. Nos esforzamos para hacer la unidad de la iglesia. No hay nada que hacer. La unidad de la iglesia está hecha por el Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es guardarla, cuidarla convenientemente delante de Dios. ¿Se da cuenta, mi amado? Gloria al Señor Jesús. Esto es lo que nosotros debemos tener en claro. El Espíritu Santo permanece unido a la iglesia y la iglesia al Espíritu Santo.
La obra de Dios es perfecta. Está concluida, está terminada en Cristo. No puede experimentar ninguna división. ¿Sí? Usted me dirá, pero esto no es lo que parece. La iglesia no está dividida, la iglesia está unida en el Espíritu. Así la ve Dios y así la ve el Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia está unida al Espíritu y el Espíritu está unida a la iglesia. Y la iglesia está en unidad y en comunión en el Espíritu y permanecerá así siempre y hasta que Cristo venga, mis amados. Así que esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Nosotros no somos creadores de la unidad de la iglesia. Nosotros no fuimos llamados a crear la unidad, no somos hacedores de la unidad, no somos fabricantes de la unidad de la iglesia. La unidad ya está hecha. La unidad está hecha. Bueno, me dirá usted, ¿por qué no se ve? Porque no la cuidamos. Porque no la guardamos. Ese es el punto. Y esto tiene que ver, mis amados, con la vida espiritual, con la responsabilidad de la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay en algunos casos propósitos oscuros y de las tinieblas, como habla la epístola de Judas, donde hombres introducen herejías encubiertas, falsas doctrinas que finalmente dividen la iglesia. Eso lo habla en la epístola de Judas, ¿sí? Acerca de las divisiones que causan aquellos que predican la falsa doctrina. Pero en general, hermanos, estamos hablando de la vida diaria, de la vida cotidiana de la iglesia. Y nosotros nos preguntamos por qué, si la unidad en el Espíritu, si la unidad de la iglesia ya está hecha y consumada por Cristo mismo, al haber enviado el Espíritu Santo, ¿por qué no se ve en la práctica, en la vida diaria de la iglesia? ¿Por qué cada uno toma partido por un lado y otros toman partidos por otros? ¿Sí? Y esto tiene que ver, mis amados, en que muchas veces nosotros no estamos comprometidos con cuidar la unidad de la iglesia. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está lo que sucede, que muchas veces nosotros no estamos solícitos, no estamos comprometidos, no nos hacemos responsables de cuidar la unidad de la iglesia, y esto está pasando mucho en estos tiempos, donde muchos viven un evangelio sin profundidad. ¿Sí? Un evangelio con el cual se contentan venir a la iglesia, cumplir el día domingo y después, durante la semana, yo camino como quiero. Un evangelio de poca profundidad, un evangelio light, como se dice ahora. ¿Sí? Ese es el gran problema de la iglesia de estos tiempos. No hay un verdadero compromiso con cuidar la unidad de la iglesia que el Espíritu Santo ha consumado, que Cristo mismo ha hecho por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta tanto, mis amados? Porque lo que decíamos, tenemos un compromiso relativo con la vida espiritual. Muchas veces hay mucho de nosotros y poco de Dios. Mucho de nosotros y poco del Espíritu en la vida de la iglesia. Y eso atenta contra la unidad, atenta contra el cuidado que debemos dar a la unidad, ¿sí? A la unidad de la iglesia. ¿Hay ambiciones carnales de repente? A veces queremos usufructuar la iglesia en beneficio propio. Nos gustan ocupar los lugares, como en el tiempo del Señor. ¿Se acuerda? Dice el Señor que miraba cómo buscaban los primeros lugares en la sinagoga, ¿sí? Esas conductas de amar los primeros lugares, de querer usufructuar la iglesia en beneficio propio, de querer ser reconocido, de recibir gloria de los hombres, de mostrar que soy algo dentro de la iglesia. Esas ambiciones carnales muchas veces atentan contra el cuidado de la unidad, aunque nosotros pensemos que no pasa nada. ¿Se acuerdan lo que decíamos el otro día hablando de la humildad? Hablando de soportarnos. ¿Soportamos nuestras debilidades o soportamos la concupiscencia de nuestro corazón? Cuando hay concupiscencias en nuestro corazón, se debilita la unidad de la iglesia. Eso es lo que está pasando en las iglesias de estos tiempos. ¿Sí? Esto es lo que muchas veces pasa, hermanos.
Por eso se ve un horizonte de división. Pero ¿cómo puede ser que la iglesia está dividida? Hermanos, la iglesia está unida en el Espíritu Santo. Cuando hay experiencias de división es porque nosotros estamos descuidando lo que verdaderamente el Espíritu unió en sí mismo. ¿Sí? El primer problema es que no hay entonces un verdadero compromiso con la vida espiritual. El primer problema por el cual no se ve la unidad de la iglesia de estos tiempos. El segundo problema es porque no hay un verdadero compromiso con la verdad y con la palabra de Dios, así como lo escuchamos. No hay un verdadero compromiso con andar en la verdad, mis amados hermanos. No digo esta iglesia, usted lo sabe. Estamos hablando de la iglesia de estos tiempos, de cada uno de nosotros como la iglesia de los tiempos finales. Muchos traen costumbres del mundo, todavía creen que pueden dejar de lado la palabra de Dios. Creemos que podemos dejar de lado la palabra de Dios y no pasa nada. Igual nos mantenemos en paz, igual nos mantenemos unidos. ¿Sabe que muchas veces los israelitas en el Antiguo Testamento creían lo mismo? Muchas veces se proponían no resistir al enemigo, quedarse pasivos, porque en total si no lo resistían, ellos decían o pensaban que iban a tener paz de la misma manera, y no era así. Tenían que enfrentarlo y no lo enfrentaban. Bueno, muchos creyentes en este tiempo tienen la misma actitud, ¿sí? Dejan de lado la palabra de Dios, la descuidan, no la viven. Y piensan que es lo mismo, total estoy tranquilo, total voy a la iglesia, total las cosas me salen igual. Otro de los errores comunes es no señalar el pecado. Muchos creyentes hoy mantienen oculto el pecado, mantienen oculto el error. ¿Sí? Traemos costumbres del mundo. No le digas a mamá, no le digas a papá, no le digas al pastor, no le digas. Y pensamos que ocultando las cosas, la comunión va a seguir igual, la unidad va a seguir igual, todo va a seguir igual. Hermanos, esas son costumbres del mundo. Cuando nosotros no traemos las cosas a la luz, las cosas que tienen que salir a luz no salen, lo que estamos haciendo es mantener ocultas las tinieblas. Es ayudar a encubrir las tinieblas. Y estamos sujetando nuestra vida y la vida de la iglesia a ataduras de oscuridad. Eso es lo que pasa. Y como el pueblo israelita, creemos que todo puede seguir igual. Creemos que la unidad no se va a resentir. ¿Sí? Hermanos, pero no es así. La palabra dice lo contrario. Cuando nosotros tenemos esas actitudes, atentamos contra el cuidado de la unidad que ha sido hecha y consumada ya por el Espíritu Santo. Pero en cambio, cuando tenemos una actitud diferente y le damos lugar a Dios, la cosa cambia. Miren lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Si ocultamos, igual tenemos comunión. Si no le digo a papá, igual me voy a sentar a la mesa. ¿Qué problema hay? Sí, pero cuando papá se entere, qué lío, ¿no? Pero no le digas a papá. Total, Dios no te ve. ¿No te ve Dios? Pero no le digas al pastor, no le digas a los pastores, no le digas. Total, Dios no te ve. No pasa nada. ¿O sí? Te ve Dios. Mis amados, miren lo que dice la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Entonces tenemos comunión. Entonces cuidamos la unidad. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? Que aun si hemos pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia. Dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, mire qué precioso, hermano. ¿Sí? Mire qué precioso. Bien se dice que el único pecado no perdonado es aquel que no se confiesa, ¿verdad? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta?
¿Por qué? Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Necesitamos andar en luz. ¿Qué es lo que va a traer nuestro andar en luz? Va a ser visible la unidad del cuerpo de Cristo. No debemos temer, mis amados. Decía Spurgeon algo muy interesante. Él decía que la división en la iglesia nunca comienzan por los que están llenos del Señor. Decía Spurgeon, nunca comienzan por los que están llenos del Señor y llenos de su amor. Y le preguntaron una vez, pero ¿y cómo hay que hacer entonces para evitar la división? ¿Cómo tenemos que hacer? Y él dijo, tenemos que vivir muy cerca de Cristo, nada más. ¿Sí? Dijo Spurgeon, tenemos que vivir muy cerca de Cristo. Y amados, esto es bíblico. ¿Sí? Porque el Señor mismo lo dijo orando por sus discípulos y por aquellos que íbamos a llegar a Él a través de ellos. ¿Se acuerda usted? Lo hemos dicho ya muchas veces. Juan 17:22. Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Vamos a leerlo. ¿Sí? Juan 17:22. Mis amados, la última oración del Señor allí en Getsemaní, cuando llegaba la hora de sus padecimientos, de su crucifixión. Versículo 20, Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fundamental, mis amados hermanos, esto es un llamado espiritual de parte del Señor. ¿Cómo haremos nosotros para cuidar, para guardar la unidad del Espíritu? Tenemos las herramientas suficientes, dice el Señor, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Sí? Necesitamos, para que sea visible la unidad, para ser uno en el Señor, como Él lo es con el Padre, necesitamos que la gloria de Cristo resplandezca en nosotros y alcance la vida de nuestros hermanos, es decir, la gloria de Cristo. ¿A qué se refiere al decir así? Es decir, el resplandor, la luz, la presencia del Señor Jesucristo en nosotros va a hacer que esa presencia fluya hacia la vida de nuestros hermanos. Y la presencia, la luz, el resplandor de Cristo en la vida de mi hermano va a ministrar mi vida. De tal manera que no hay ningún lugar para nada que tenga que ver con la división. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo me fue dada para que yo pueda ser uno y para que la iglesia pueda ser una con el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, volvemos a las palabras de Spurgeon. Tenía razón. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar cerca de Cristo. No hay otro secreto. Necesitamos estar muy cerca de Cristo. Amados, la luz, la presencia de Jesucristo en mí es lo que va a poder ministrar el corazón de mi hermano. La luz, la presencia de Cristo en el corazón de mi hermano es lo que va a ministrar mi vida y va a ser visible sin dudas la unidad en el Espíritu en un vínculo de paz, porque la paz es la corona de la unidad de la iglesia. Amén. Pero esto también nos llama, hermanos, cuando nosotros hablamos de paz, nos habla de volver nuestros ojos a la cruz de Cristo. ¿Se acuerda? Que siempre hablamos. Porque no solamente la paz es un fruto del Espíritu Santo, sino que la paz también es fruto de la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él nos reconcilió haciendo la paz por medio de su cruz. Dice así la palabra. De tal manera, hermanos, creo que lo dice carta a Colosenses, capítulo 1, pero de tal manera, hermanos, que nosotros no podemos perder de vista tampoco el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo, ¿sí?, da como resultado nuestra paz con Dios y con los hermanos. Y cuando hablamos de no perder de vista la cruz, es no solamente saber
lo que Cristo hizo por nosotros, sino tener la certeza de que nuestra vida está también en la cruz. Como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estoy juntamente con Él crucificado. Esto es muy importante, amados, esto es vida espiritual. Cuando nosotros dejamos de lado nuestro yo, cuando nosotros dejamos de lado nuestras ambiciones, cuando dejamos de lado nuestra carne, cuando nos despojamos de nosotros mismos y podemos responder al llamado del Espíritu, lo que va a hacer el Espíritu es llenarnos de la vida de Cristo, llenarnos de la gloria de Cristo, y se va a ver sin lugar a dudas que vivimos en la unidad que ha sido ya consumada, hecha por el Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Esto necesitamos tener en claro, mis amados hermanos. Necesitamos aprenderlo y comenzar a vivirlo, o comenzar a profundizarlo, si seguramente ya lo estamos viviendo. Tengamos en cuenta eso, mis amados. No somos fabricantes de la unidad. Nadie nos llamó a ser hacedores. Lo que el Señor nos llama es a guardar la unidad que ha sido hecha, que ha sido consumada por el Espíritu a través de Cristo. Esto es parte, hermanos míos, de andar conforme al llamamiento, conforme a la vocación con la que fuimos llamados. Amén. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca, hermanos, y nos conceda hacer todo lo necesario delante de su presencia para cuidar, para guardar esta unidad conforme al propósito que Él tiene con su iglesia. Amados, el Señor viene pronto. Procuremos guardar la unidad, cuidar la unidad, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque junto con mis hermanos hemos podido escudriñar tu palabra. Señor, gracias porque una vez más podemos oír tu voz, podemos aprender de ti. Señor, te agradecemos tanto, oh Dios, y esta es una palabra que necesitamos llevar sellada en nuestro corazón. Padre, tú nos hablas claramente y nos dices que has enviado el Espíritu Santo a la iglesia, Señor, que es la persona del Espíritu absolutamente indivisible, no se puede partir en pedazos, sino que ha consumado la unidad de tu iglesia, Padre, para gloria de tu nombre. Señor, concédenos en este tiempo, como tu palabra nos exhorta y nos aconseja, a ser verdaderos cuidadores, a guardar la unidad que ya ha sido consumada por el Espíritu en la iglesia. Señor, concédenos, Dios mío, que no nos desviemos del camino, que no nos desviemos, Señor, de nuestro llamamiento, de nuestra vocación. Oh, Dios mío, que podamos andar dignos, Señor, como tu palabra nos enseña, como tu palabra, Señor, nos advierte en este tiempo en el cual, como siempre decimos y anhelamos, esperamos, Señor, tu pronta venida. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús, de tal manera, Dios, que la gloria, aleluya, que la gloria, Señor, la gloria de Jesucristo esté en nuestro corazón y fluya desde nuestro corazón y alcance, oh Dios mío, la vida de nuestros hermanos, y a través de nuestros hermanos alcance mi vida, Dios mío, para que ese resplandor, esa presencia, Señor, pueda llenar nuestro corazón y podamos caminar, pueda verse el resplandor de la unidad de la iglesia en el Espíritu, conforme a tu palabra, Señor, conforme al anhelo en el corazón de Dios. No permitas, Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que descuidemos esta unidad, Señor, que también es parte de tu sacrificio en la cruz. Porque tú moriste, resucitaste, fuiste exaltado y enviaste tu Espíritu, Señor, para que andemos en unidad, Señor, y sabemos que la iglesia que tú vienes a buscar, la iglesia que tú vienes a llevar contigo, es una iglesia que está en perfecta, en hermosa, en permanente unidad contigo, Señor, y unidad como cuerpo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cantamos una alabanza a nuestro Dios.